Vale, pues vamos a seguir. Ahora ya hemos planteado este programa triángulo, teníamos el procedimiento leer datos. Hemos hecho primero la lectura de la base. En la lectura de la base, bueno, pues hemos comprobado que lo hemos hecho mediante un repeat, que fuera el valor mayor que cero, es decir, que no fuera negativo o igual que cero. Y lo que pasa es que simplemente, bueno, pues si el usuario se equivocaba y ponía un número negativo, le volvía a pedir ingrese la base del triángulo. En el caso del área lo hemos planteado de otra manera, con un while, cualquiera de los dos casos valdría. Este es algo más correcto, más que nada porque le ofrece más información al usuario. El resultado va a ser igual, pero sí es verdad que tenemos que intentar pues siempre que sean programas lo más óptimos y que más eficaces para que el resultado sea correcto. Porque aquí sí que el usuario, pues cuando se equivoca y pone un valor negativo, le dice, tiene que escribir un valor positivo. Para eso es necesario haber escrito primero que pida la altura del triángulo y luego estar utilizando pues este while. Luego hemos creado una función de la cual hemos asociado dos parámetros ficticios o formales denominados base y altura, que luego se modificarán, se asignarán a otros valores que otros parámetros que cuando hagamos la llamada en el programa principal. Y el resultado total de esta función, bueno, pues se asocia al título, al propio nombre de la función, perdón, al identificador de la función, que es tipo real. Y entonces, bueno, pues lo asociamos así, realizamos la multiplicación de la base por altura y la dividimos por 2 y se la asociamos al área del triángulo. Esto repito que lo podríamos haber hecho de otra manera, podríamos haber hecho una variable intermedia declarada dentro de la zona de variables que se llama ese área, por ejemplo. Esta sería una variable local, solo funcionaría dentro de la, de esta función, la llamaríamos real, por ejemplo, y entonces lo que haríamos es asociarle a esa variable el valor área y entonces ya a área triángulo sí que le asociaríamos el valor área. Esta variable área no ha hecho falta que la inicializáramos porque ya le asociamos un valor. Ya digo que esto no haría falta y de hecho sería escribir líneas de más que no serían necesarias, pero para que veáis otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a mantenerlo como estaba al principio. Entonces, bueno, pues simplemente y ya está. Y vamos a seguir. Aquí, al ser una función, ojo que seguramente muchos preguntaréis, bueno, y pues vamos a sangrar un poco esto. Diréis, ¿y por qué pones un begin y un end si nos has dicho que solo cuando es un bloque de instrucciones se ponga, es decir, más de una instrucción? Bueno, pues en este caso es que tanto las funciones como los procedimientos, aunque solo tengan una línea, al igual que el programa principal, siempre se pone un begin y un end. En donde no haría falta ya si lo utilizamos dentro de una instrucción iterativa o de selección. Y entonces a continuación lo que vamos a hacer es empezar ya. Bueno, nos quedaría un procedimiento, si nos fijamos en nuestro bloque, que es el de mostrar resultado. Ya digo que este no hacía falta realmente, porque lo podríamos haber hecho en el programa, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Muy bien, pues será mostrar resultado o área, por ejemplo. ¿Y qué va a necesitar? Lógicamente los procedimientos no dan un valor, es decir, no se les asocia un valor a todo el procedimiento, al identificativo, como podía al identificador, como pasaba con las funciones. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar alguna variable entrada? Puede que no necesitáramos ningún parámetro, ¿vale? Pues simplemente hiciera algo, pero en este caso sí, vamos a tener que introducir el valor. Pues vamos a llamar al parámetro formal área, se podría llamar de otra manera, es decir, no tiene que coincidir con el de la función, ya que nosotros luego iremos cuando invoquemos este procedimiento, pues introduciremos la variable que queramos. Esta va a ser una variable ficticia que solo va a trabajar dentro. Y como esto lo único que va a hacer es mostrar, ¿vale? No va a modificar este valor de área, no va a ser un parámetro por referencia, va a ser un parámetro ficticio por valor. Con lo cual, no vamos a poner var delante, simplemente vamos a definir qué tipo de variable es real. ¿Por qué? Porque es un parámetro de entrada. Ese valor va a entrar desde la función cuando lo llamemos. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues vamos a poner un begin, el end del procedimiento y pues ¿qué haremos? Vamos a sangrar un poco, pues escribir, por ejemplo, write line, podemos escribir un par de líneas para que quede más bonito. Y entonces ya aquí, write line, ¿qué vamos a escribir? Pues el área, el
área del triángulo es... Y ahora cerramos este texto, ¿vale? Esto sería una expresión y vamos a incluir la otra expresión. ¿Cuál sería la otra expresión? Pues área, es decir, esa área que hemos introducido, esa variable con su valor interno. Y como es un tipo real, vamos a dejar que haya unos cuantos espacios, poniendo 8, por ejemplo, o 6, y además que solo se vean dos decimales, para que no tenga notación científica. Y ya cerramos. Y vamos a poner, por ejemplo, otro writeLine y otro con punto y coma, perdón, y otro writeLine, ¿vale? Para que quede así. Muy bien. Pues cerraríamos esto y con eso ya tendríamos el valor. Entonces, el procedimiento, perdón. Y ahora vamos a salir de este procedimiento y lo que vamos a hacer es empezar el programa. Begin del programa principal. Y, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues llamar a la función, primero, leer datos. ¿Dónde tenemos el nombre? Aquí, leer datos. Fijaros, vamos a fijarnos, esta función tiene dos variables de entrada, con lo cual, aquí, leer datos, tendremos que introducirle dos variables de entrada, dos parámetros reales en este caso. ¿Y qué parámetros le vamos a introducir? ¿Qué no tenemos que inicializar? Pues las variables globales, es decir, las variables definidas en el programa, que son base del triángulo y altura del triángulo, que son las que vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar en el programa, con lo cual las copio aquí, tenemos las dos variables y base triángulo se va a transformar al llamar al procedimiento y definirlo como parámetro por referencia en base, es decir, va a ser la misma variable, pero aquí dentro va a trabajar como variable base. Y lo mismo con altura del triángulo. Pues ya está, con eso leeríamos los datos y automáticamente se asociaría el resultado de lo que ha escrito el usuario una vez haya escrito bien el número, no sea negativo, en base triángulo y altura triángulo. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Pues llamar a la función área del triángulo. ¿Y qué le introduciremos? Pues los parámetros formales, estos que ya tienen un valor. Entonces vamos a ponerlo así. Es lo que haremos. ¿Vale? Y entonces, ¿y esto qué vamos a hacer? Porque la función, os recuerdo que devuelve un valor. Con lo cual, esto no es tan sencillo. Ahora tenemos que este valor asociárselo a una variable. ¿Cuál? Pues la que hemos definido aquí, área de triángulo. Entonces, a área de triángulo le asociamos el resultado de la función área de triángulo. ¿Vale? Y entonces ya, ¿ahora qué hacemos? Pues llamamos al último procedimiento, mostrar área. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Mostrar área. ¿Y qué vamos a introducir? ¿Qué valor vamos a introducir? Pues área de triángulo. ¿Vale? Para que nos muestre el resultado. Y con esto podríamos dar por finalizado con punto el programa principal. Y a ver que esto llega y se va aquí. Vale, y así sería. Y entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo pruebas, vamos a ir depurando a ver si nos da algún error. Lo primero que voy a hacer, porque si no nos va a dar error seguro, voy a poner dos valores, 2 y 4, porque los dos valores que nos va a pedir, os recuerdo que si esto fuera Eclipse se nos abriría una ventana y nos lo iría pidiendo de manera secuencial, aquí no, aquí lo tenemos que introducir primero y él luego va imaginándose que nosotros hemos puesto un 2 y cuando nos pida otro número le hemos puesto un 4 y así. Pero esto normalmente siempre hay un error. A ver, nos dice que hay un error, un función, falta un punto y coma. Vamos a ir a la función, aquí. Vamos a ver qué punto y coma pues puede faltar. Vamos a ponérselo muchas veces en los end propios de los procedimientos y todo eso nos falta un punto y coma. Entonces vamos a ver. De todas formas voy a poner en todos los end punto y coma y así nos evitamos líos. Porque muchas veces, a veces no hace falta, otras sí. Vale. Pues ya está. Ingrese la base del triángulo. Esto imaginaros que lo hiciera de manera... y haciendo de manera escalonada, ¿vale? Primero pediría la base del triángulo, yo hubiera escrito un 2, luego la altura del triángulo y hubiera escrito un 4. Ahora imaginaros que yo me equivoco y pongo un -2, un 0. Es decir, en todos estos casos vamos a estar en el primer repeat, ¿vale? ¿Dónde está? En ingrese la base, porque tenemos este repeat. Porque hasta que la base no sea mayor que 0, nos va a estar pidiendo ingrese la base del triángulo. Pero vais a ver y luego pondré dos que son incorrectos y uno correcto y ya luego lo que sería la altura. Entonces le doy
Y fijaros, ingrese a la base del triángulo por el -2. Perdón, primero nos pediría ingreso en la base del triángulo. Pondríamos -2. Como da error, seguiría en el repeat, nos pediría ingrese a la base del triángulo, pondríamos 0, nos daría ingrese a la base del triángulo, ya pondríamos 4, estaría bien, pasaría al siguiente, ingresar a la altura del triángulo y nos lo calcularía, ¿vale? Entonces 4 por 5, 20, entre 2, 10. Muy bien. Pues ahora vamos a imaginar que ponemos bien la base del triángulo o no, también la ponemos mal, pero vamos a poner también mal la altura, 0, hasta que la pongamos bien. Venga, pues le damos. Fijaros, las tres primeras veces, por cuando puse mal las dos veces la base, luego me pide la altura, y en este caso, después de pedirme la altura, sí que me dice, tiene que escribir un valor positivo, porque yo había puesto un -5. Luego pongo un 0 y me vuelve a decir, tiene que escribir un valor positivo, y ya lo pongo bien. Es decir, fijaros que gracias a que lo hemos hecho con un while, pues nos da un poco más de información y nos deja todo como un poco más claro, que si con el repeat, que lo único que nos decía era todo el rato ingresa a la base del triángulo. Entonces eso tenéis que vosotros sopesar cuándo os interesa una opción o cuándo otra. Lo más importante es que sepáis qué va a hacer el programa y en función de lo que va a hacer, vosotros intentar diseñar el mejor programa posible.